Bueno, el día de hoy vamos a presentar nuestra pregunta de investigación, que es, ¿podemos ser operados por un robot? Junto a Manuel Quijada y yo, Javier Arroz. Bueno, sabemos que para tratar enfermedades, la medicina convencional va a ser el uso de fármacos y terapias físicas, psicológicas y cirugía. Y sabemos que la historia de la cirugía ha ido evolucionando a través del tiempo, por lo que, y cambiando también. Por lo que los avances tecnológicos de las últimas décadas han mejorado muchos procedimientos e incluso se han creado robots que brindan múltiples ventajas en las intervenciones quirúrgicas. Pero no todo surgió de la noche a la mañana, ¿cierto? Detrás de estos grandes avances hay historia de por medio. Los personajes, descubrimientos e invenciones se dividen en las siguientes etapas. Bueno, para esto nosotros hicimos una línea del tiempo que nos va a mostrar la evolución de la historia de la cirugía, y lo primero que vamos a ver son los orígenes. ¿Ya? Sabemos que las primeras técnicas quirúrgicas se van a emplear para el tratamiento de las heridas y traumatismos producidos en el curso de la vida al intemperie, con métodos rudimentarios de sutura, amputaciones, drenajes o cauterizaciones de heridas con instrumentos candentes, y entre otros. Luego podemos irnos a Mesopotamia, donde el modelo de salud de enfermedad entre los sumerios se va a basar en una concepción sobrenatural de la enfermedad. Esta era más bien un castigo divino que estaba impuesto por diferentes demonios tras la ruptura de algún tabú. De este modo, lo primero que debía hacer el médico era identificar cuál de los 6.000 posibles demonios era el causante del problema. Para ello se emplean técnicas adivinatorias basadas en el estudio del vuelo de las aves, de la posición de los astros o del hígado de algunos animales. De este modo, la medicina está íntimamente ligada al sacerdocio, quedando la cirugía relegada a especialidad médica de segunda categoría. Luego nos vamos a China, y en China la medicina occidental acepta, no obstante, la coexistencia de un modelo de salud de enfermedad que se va a basar en un paradigma ambientalista o integral. La enfermedad es el resultado de la desaparición del equilibrio natural del ser vivo y de su entorno, el medio ambiente que lo rodea. Este desequilibrio o falta de armonía entre el individuo y el ambiente constituyen el eje principal del milenario modelo oriental. Y bueno, la medicina china tradicional va a describir el equilibrio de 5 elementos que considera fundamentales. Va a ser el agua, la tierra, el fuego, la madera y el metal. A su vez, el equilibrio es el resultado de la presencia de dos fuerzas, que este va a ser el yin y el yang, y que van a actuar simultáneamente. La medicina china desarrolla a cambio una disciplina a caballo entre la medicina y la cirugía denominada acupuntura. Que la acupuntura es la aplicación de agujas sobre alguno de los 600, o sea, de los 365 puntos de inserción, y va a restaurar el equilibrio perdido entre el yin y el yang. Luego nos vamos a la India, donde la medicina hindú es la primera en desarrollar técnicas específicas de cirugía plástica, desde reparaciones para deformidades del pabellón, artículas tras la perforación para colocar pendientes, una elaborada técnica de rinoplastía, así. Y también se van a describir métodos quirúrgicos de eliminación de cálculos renales, cálculos versicales también, e incluso un método para intervenir las cataratas. Ya después de esto nos vamos a ir a la antigüedad, y donde la figura médica por excelencia es Hipócrates, y es el padre de la medicina moderna. Hipócrates fundó una escuela sobre los principios del denominado juramento hipocrático, y de hecho hasta el día de hoy los recién licenciados en medicina lo recitan en muchos países occidentales. Los campos médicos abarcados por Hipócrates van a incluir la medicina interna, la higiene, la ética médica o la dietética. Sobre cirugía incluye numerosas notaciones en sus escritos. Y bueno, después de Hipócrates
va a venir Aristóteles, que es un pensador polifacético y aprendió medicina de su padre, pero no consta un ejercicio asiduo de esta disciplina. Luego de esto nos vamos a ir a la Edad Media, donde la concepción teocentrista del cosmos propia de este periodo no estimulaba averiguar el origen físico de las enfermedades. De hecho, aunque existieran investigaciones en ese sentido, muchos médicos afrontaron todo tipo de problemas, no tanto por seguir un método científico que no se había definido aún, sino por la colisión de sus proposiciones por el paradigma dominante. La enfermedad era vista como un castigo divino y su curación se fundaba en el arrepentimiento y la penitencia. Luego de la Edad Media va a venir el Renacimiento, donde se cuentan las primeras descripciones documentadas de cáncer de estómago e intestino, así como extensas y detalladas descripciones de los varios tipos de hernias que se conocían hasta el momento. Desde el siglo XIII, la categoría de los cirujanos franceses se venía incrementando y haciéndose visible mediante la autoridad para vestir la toga larga y realizar cirugía mayor. A lo largo de los siguientes siglos, comienza a emplearse el término barbero, y el término barbero era para referirse a un gremio de prácticos, no médicos, desconocedores del latín y cuyo campo de actuación se limitaba a intervenciones menores, como flebotomías, extracción de piezas dentarias, curación de pequeñas heridas, etc. Y en Francia, los éxitos de la cirugía durante el Renacimiento llevaron a la desaparición de las diferencias de clase entre los médicos y los cirujanos. En las últimas décadas del siglo XVI, a punto de finalizar el periodo renacentista, hace su aparición el principal cirujano de esta época, que es conocido como el padre de la cirugía francesa, y su nombre es Ambroise Paré. Ahora pasaremos a la Edad Moderna. Debido al auge de las ciencias físicas y biológicas, la cirugía se empieza a considerar como una disciplina médica y surgen gran variedad de cirujanos alrededor de toda Europa, muchos de ellos ya especializados en áreas específicas. Uno de los personajes más notables de este periodo fue Dominique Jean-Larrey, cirujano de Napoleón e inventor de la ambulancia durante las guerras napoleónicas. Asimismo, se crean libros como Surgery, de Leonard Hesser, y System of Surgery, de Benjamin Bell, ambos publicados como recopilaciones de los conocimientos quirúrgicos de la época. Ya en el siglo XIX, la cirugía se integra por completo al área de la medicina, lo que implica su consolidación y expansión de conocimientos al incorporar nuevas disciplinas, metodologías y enseñanzas que desarrollan nuevas tecnologías, tales como las teorías microvainas, que justifican la aparición de enfermedades infecciosas, el uso de rayos X, que permiten un análisis profundo del cuerpo, y fundamentalmente la implementación de técnicas anestésicas, que proporcionan control absoluto sobre la intervención quirúrgica. En consecuencia, la mortalidad por cirugía empieza a decrecer, por lo que el dolor, la hemorragia y la infección ya no son sinónimos de muerte segura. Finalmente, en el siglo XXI, gracias al exponencial avance de la tecnología, los tiempos de recuperación después de intervenciones se han reducido significativamente. Se incorporan nuevas áreas dentro de la medicina, tales como la telemedicina o la robótica, permitiendo la cirugía a distancia y la microcirugía. Nuevas técnicas de imagen, tales como la ecografía, endoscopía, RMN, PET, hacen posibles intervenciones cada vez más precisas y menos invasivas. Asimismo, el desarrollo de la nanotecnología y la automatización promete grandes avances en un futuro. Ahora hablaremos de la importancia de este avance. El avance tecnológico dentro del campo de la medicina juega un papel fundamental dentro del ámbito quirúrgico, ya que gracias al descubrimiento de la estructura interna del ser humano y su funcionamiento es posible estudiar profundamente las problemáticas del paciente. Mediante el análisis químico de ciertos fluidos y el uso de técnicas de resonancia, se puede llegar a una conclusión acertada de por qué y cómo proceder con intervenciones. Un alivio para los cirujanos que durante décadas han lidiado con la falta de conocimiento anatómico. El avance de la tecnología también ha vuelto innecesarias algunos tipos de cirugía. Esto debido a la implementación de vacunas y antibióticos, recursos que impiden el desarrollo de ciertas enfermedades y por lo tanto se evita que alguna de las estructuras del cuerpo se vea seriamente comprometida. De esta manera, las posibilidades de supervivencia del paciente son mayores al no depender de nueva intervención quirúrgica. Sin duda, la tecnología ha mitigado los tediosos procedimientos de antaño, reduciendo su mortalidad y aumentando su precisión en gran nivel, permitiendo a los especialistas
enfocarse de lleno en el problema al descartar factores adversos como el dolor o la hemorragia. Ahora hablaremos de la robótica. Una de las consecuencias más trascendentales del avance tecnológico médico es la integración de la robótica. Esta última ha perdurado durante siglos, desde los autómatas hasta la compleja maquinaria de nuestra actualidad. Pero es durante el siglo XXI cuando los robots se vuelven lo suficientemente competentes para adaptarse y posteriormente emplearse en intervenciones quirúrgicas reales, donde cirujanos experimentados los utilizan para procedimientos que requieren absoluta precisión, operando mediante un panel de control y observando a través de un visor que muestra la zona de intervención, así como el estatus del paciente. Las múltiples extremidades con las que cuenta un robot médico se convierten en una herramienta de gran ayuda, ahorrando el tiempo y la energía del cirujano. Durante los últimos años ha surgido una maquinaria capaz de realizar operaciones a tejidos blandos y tomar decisiones propias sin la necesidad de ser manejados por un humano, pero siendo supervisados, claramente. Esto es posible gracias al gran progreso de algoritmos de inteligencia artificial, cortas y menos invasivas. Los beneficios de la robótica en la medicina son múltiples y los expertos trabajan para mejorar factores de seguridad y velocidad, por lo que no será raro ver en el futuro intervenciones quirúrgicas cada vez más precisas y menos invasivas. Por último, hablaremos de los límites de la tecnología. Al aplicar la tecnología en la medicina, se lograron grandes avances, que sin ella nunca se hubieran podido lograr. Pese a todos los beneficios que esta brinda al ámbito quirúrgico, cabe recalcar que existen limitantes morales que influyen directamente en el uso de robots en salas de operaciones. Uno de los límites principales para los robots médicos es la seguridad, puesto que su implementación fue relativamente espontánea, y aunque sean completamente competentes al pasar por cientos de pruebas, no todas las personas se sienten cómodas con el hecho de que un robot sea capaz de operar, puesto que no se logra la misma confianza que con un cirujano experto que sea capaz de entablar una conversación con el paciente o con sus seres queridos. Sin embargo, este tipo de creencias no durará por mucho tiempo, puesto que es seguro que cada vez más robots se usarán para cirugías, al poseer muchas más ventajas respecto a un ser humano, como por ejemplo no cansarse después de periodos prolongados de tiempo. Este último tiene como consecuencia otro límite trascendental, que es el de pérdida de empleos. No es seguro que suceda en poco tiempo, pero terminará ocurriendo de todas formas, y cuando llegue ese momento las protestas no cesarán, y claramente los centros donde trabajan los cirujanos ignorarán por completo la causa, puesto que comprar un robot una sola vez es mucho más económico que mantener a un especialista. Si abstraemos este concepto de nuestra actualidad, veremos un patrón bastante similar, donde puestos de trabajo repetitivos son reemplazados por máquinas. Un ejemplo de esto son las nuevas estaciones de metro, donde ya no hay personal de boletería. El único límite estructural de la robótica es el físico, puesto que los transistores que se emplean para la construcción de sus procesadores dejan de funcionar correctamente a medida que se hacen más pequeños, pero las limitantes morales son un tema más importante, debido a que el uso de la tecnología en medicina va enfocado directamente a seres humanos, y estos últimos son los que toman las decisiones. Gracias por escuchar y aquí es la bibliografía. Muchas gracias.